Buenos días a todos y bienvenidos a Recalculando. En un momento del año donde la mayoría de ustedes están planeando el 2024, en Ipsos queremos traerles información sobre qué podemos esperar del mundo, de América Latina, de México el año próximo. Y para eso tenemos tres speakers muy importantes. Simon Atkinson, que es el Chief Knowledge Officer de Ipsos, Jean-Christophe Sales, que es nuestro CEO para Latinoamérica, y Jorge Vargas, nuestro CEO en México. Quédense hasta el final porque vamos a hablar del contexto global, del contexto de Latinoamérica y del contexto en México. Si tienen preguntas, no dejen de usar el chat box y volveremos con ustedes. Muchas gracias y bienvenido, Simon. Well, gracias. Hola. Hello, Latin America. Thank you so much for having me with you today. What I wanted to do was to share with you some of the work we've been doing this year to help us understand the consumer, and I hope it will help us all be better prepared, thinking about our theme for today, for next year and whatever that may bring. We've tried to think about the relevant research that might help you as you're doing your own planning. We've been thinking about the context, the prevailing mood out there around the world. We've been thinking about what we learned in 2023 about how consumers feel and how that context is changing. And we've also been thinking about this question about what are the topics we need to really think about next year in our organisations. So I'm going to give you a bit of a panorama of some of our work around the world, and then my colleague Jean-Christophe is going to help us go that little bit deeper and thinking that little bit more about the LATAM context. But just to start, what is the prevailing mood? Well, I'm going to start with one of my favourite questions. It's from a study called What Worries the World? And we asked people to tell us what are the three things they find most worrying in their country at the present time. We ask it every month, and these are the results from last month. And what we found then was inflation was at the top of the tree, the most prominent issue, and it's been there now for 18 months. Now, it wasn't always high up the list, at least not when we look at international global data. It's tended to be right along the bottom. So inflation is that line which for much of the period leading up to the immediate pandemic time, it was really not a big issue. And we had a number of other issues that really, really were front and centre: crime, inequality, corruption, unemployment. All of that was quite stable, and all of that changed with the advent of the pandemic. The next part of the slide, suddenly everything goes a little bit upside down. You'll see the pandemic, that red line coming to the surface. We didn't, of course, have it in our questionnaire before 2020. We had to add it to our questionnaire. It was top for many, many, many months, but now it's fallen away, 17th out of 18, and it's been replaced by inflation. So that's the first element about the context. The second one is a reminder, certainly to people like me who might be looking at data from around the world, that you might sometimes need to be a bit careful about making regional comparisons. For example, having a LATAM number and comparing it with a global number. When I look at inflation, I've got LATAM countries at the top of my chart and at the bottom of my chart if we look at Argentina and Brazil. So it's a reminder that often the country context really matters. If any of you are looking, for example, at the data in Europe, often huge differences just over those borders. So we need to be careful about the regional comparisons, but we also need to be alive when there are some commonalities. We do tend to notice that crime and violence tends to be one of the big issues in the LATAM countries, and there seems to be also an elevated level of concern about poverty and social inequality. So that's just to start us to think about the context. But building on that, I think one of the big things we always try to emphasize is really thinking about where people are in their lives, and also making sure we've got the context over time in place as well. Here are two countries, Mexico and Argentina. The percentage saying their economy is in good shape, very different. That's already, of course, a very stark and important finding, but having that longer term perspective
really helps us. So in Mexico, for example, if I'm looking at that data over time, the ratings of the economy are historically looking quite good, although it has fallen away in recent months. If I look at Argentina, having low scores on the economy is nothing new, but these are certainly some of the lowest the country has ever responded. And I mentioned these slides really as researchers. It's just as a reminder that we should always make sure if we've got some data going back over time, we should bring it to whoever is looking at our research, because it really builds that story up for us. Another thing that builds up that story for us is trying to get a sense of how people are feeling in their own lives, not just about the country I live in or the society I'm part of, my own life. And here are some questions from a study called the Global Inflation Monitor. Yes, we've started to build that survey in recent times. We asked people to tell us what they think is going to happen over the next year. They tell us, for example, the rate of inflation is going to rise. They give us their views on a number of different topics, interest rates, or the taxes they pay. But perhaps the most critical questions, if we're about understanding the consumer, are their assessments of their own lives and their own expectations about what's going to happen, their own income, their own standard of living. And we build on that in this next slide, because it just helps us think about this question of who are my customers, where are they, both financially and emotionally, and how can I best serve them? Because once we start to ask people about their own lives, they tend not always to be quite as pessimistic as when we ask them about their economy or their country. This next slide is a little bit busy, but deliberately so, because I wanted to show you the proportion of people, for example, when they're thinking about their standard of living. Is it going to rise a lot? Is it going to rise a little? Is it going to stay around the same? We're looking at this global panorama. There are lots of people who, as a minimum, think things are going to be about as they are now for their family or their household. And it just reminds us that perhaps not everything is turned upside down, even though we're living in a period of crisis. This is not, by the way, in any way to underestimate the challenges people are facing, or many people are facing in their day-to-day lives. We're finding a lot of people, of course, really concerned, really worried about how they're making ends meet. And clearly in LATAM, we have much of that as well. But just to emphasize, many consumers may be expecting stability, not change, in the coming period of time, even though it may be a crisis more broadly. We have found the term polycrisis to be quite useful as a reference term for us in the work we've been doing at Ipsos. This sense that there are multiple crises that are greater than the sum of their parts, and make it the whole environment quite difficult to sometimes to even describe, let alone navigate. And we have found that, grounding our analysis against some global trends, we call them the global macro forces, that's a kind of checklist of things that we might want to reference against as we try to understand consumers, or perhaps try to understand a particular category or the potential for a particular brand. And I'm just going to share with you one element of that now, which is the one we call societies in flux. And in particular, we're suggesting that we need to really think about demography and demographic change and the prospect of population decline over the coming period. We think we need to be very clear on this. The world population has now reached 8 billion, but by around the middle of this century, we're going to see the world population starting to fall. We're already seeing 36 countries have populations that are in decline right now. We talk often in our research about generations, about Generation Z or Generation Z, very popular topic, but we do need to be quite skeptical, I think, about some of the analysis that we're seeing on that front. Quite a lot of it is misleading, and it can be wrong. We see, for example, that they're work shy or they're cancelling Christmas. We don't always see the evidence. We see that they're the silent majority in this article here. They're not the silent majority. Generation Z is only 24% of the global population. The mature adults are the people who have access to the bulk of the resources. Look at these figures for the US. 77% of mature adults feeling financially stable. They're feeling they're a minority of people, 27% of people, but they have the assets. But where they are not presented
is in global advertising and global advertising casting. And it raises some questions about communications and about communications in an aging world, about how best to adapt them to particular groups if you're marketing and communicating and advertising to the public. So this is one thing we noticed putting together some presentations in the last couple of months. We noticed the difference in advertising for things like Barbie with young people and against films or movies with slightly older actors who tend to be in the shade and tend to be, let's say, not always having a grey hair colour. We mention this because we think it's important to explore questions around whether we're reaching out to all of the generations, to all of the age groups as the populations age. People who are in the older age groups not always sure they're represented in the adverts that they see. And we see this here in this example now of why this seems to be rising up the agenda. In Italy, look at this population pyramid. This is the kind of thing we learnt at school. Lots of people at the bottom, not very many people at the top. This is Italy in 1973. This is Italy in 1923. Sorry, in 2023. It's the opposite. It's like a triangle upside down. Very small numbers, relatively speaking, of younger people and rather large numbers of older people. Predictions into the future, of course, are often wrong, but Italy is going to have to adapt and explore to a population that is falling, and its government is already starting to put in place policies to help it do that. We'll see how successful they are in due course. Similarly, look at India, classic population profile in 1973. Already, it's got fewer people at the bottom of the pyramid, and India too is going to see a big change in its populations. Jean-Christophe will pick up on this topic a little bit later on as we look a bit more detail at the LATAM context. Now, thinking about consumers and thinking about what those consumers, young or old, told us in 2023, we've pulled together some things that we think we've learned looking back over the last, let's say, 9 or 10 months. And I put them together in this short segment just to share with you some of the perspectives we've been getting in our work with consumers this year. Firstly, we have seen some gradual recovery in people's mood. This is about people's expected spending. It's now relatively stable in some categories, and our consumer confidence is also relatively stable and hard to read because it tends to bump up and down. And one of the things we found a useful reference point this year came from the Economist newspaper, which talks about the post-pandemic economy being a little bit like the Mona Lisa. Every time you look at it, you see something a bit different. And certainly things like consumer confidence feel very hard to read at the present time, but at least we're not seeing everything going off a cliff. Travel and vacation spending, we are finding some signs of recovery, particularly with some of the younger age groups. And so that's one thing to watch in the coming period. We're also seeing, however, the impact of high prices. Customers continue to say that they are surprised and distressed at what they see on the supermarket shelves or when they're shopping online. And we're certainly also finding that something that older cohorts are spotting in particular. We're also seeing them take action to cope with those high prices, deal seeking, price matching, switching to private labels. These are some of the things that our researchers are observing when they're doing this kind of research. We're also reflecting on how the world of work has been changing. In some workplaces, of course, people are used to working at the office before the pandemic. They're not going into the office as much as they were. Many of them say they prefer to work at home to save money. And it's the people who are, let's say, more poorly paid or more at risk of inflation who are most likely to say that. And we're already finding that people who are going into the office in some settings are the ones who are expecting some pay increases to justify that. The big changes, at least in some parts of the economy, in the workplace. We see this here, actually, in this question about the office and its future. Some recent work by colleagues in London has observed that 3 days a week may be
the best compromise for employer and employee when they are in an office setting. Too many, and people start to get annoyed about having to come in too much and questioning the efficiency. Too few, and people may be lacking that interaction that you get by the coffee machine, lacking that supervision, lacking that inspiration that you get from having people around you. The big questions there. Big questions also as we come back to the consumer and think about whether we're asking the right questions as we prepare ourselves for next year and the year after and the year after that. And in this final segment, I just share with you some reflections we had preparing for this webinar to think about what are the questions that might be useful for us all to be discussing as we prepare for 2024. So just 6 questions we've pulled out that we think might be worth asking in your organization over the coming period. One of them, for example, is around generative AI. This is perhaps a word of the year. We didn't have lots of discussions about this 12 months ago. We're seeing it raise a whole series of questions, encouraging us to act and think differently. Big responsibilities around data quality and security. And one of the things we've been trying to think about in our own work is trying to find the truth, trying to make sure we've got good models that work for the future, and trying to make sure through justice that we are doing the right thing with the data, the right analysis, because there are many, many obstacles and pitfalls along the way. Second one is about brand success. Now, clearly, that's not a new topic for us if we're working in organizations serving the consumer. But a perennial question is, how can we be distinctive? How can we rise above a sea of sameness and capture those important moments in people's lives at those different contexts and at those different occasions? And we found really drilling deep into people's expectations, reflecting on that particular context and making sure we're being empathetic with their lives or with their situation. We found that to be a good trilogy, a good checklist as we've been exploring these topics with our clients and with our partners. I touched a bit on older people in advertising and the new research that we've done this year, which shows that they tend not to be very prominent in such contexts. We've also been doing some work around the role of women in advertising, and we've found that the more women are presented in their real world, real life experiences, the more powerful the advertising is likely to be in terms of having an impact. So questions about representativeness, questions about avoiding cliches, questions about making things realistic and empathetic coming to the fore. Customer experience, of course, again, a perennial topic. What are we learning? Well, we're learning that with prices rising, it does raise questions around expectations rising as well, and it's something to stay very close to and very alive to. And certainly we've been doing more work over the last year about rethinking the whole service design of the customer experience, rather than perhaps just looking at specific elements. And we found it very helpful to bring in some of that theory as well about emotions, about attachment, and about people's functional needs. So questions about our customer experience and whether that may need to be rethought in full rather than in part. And then on our innovation processes, I quote to you 3 things which start to get quite technical. It was reminding me of studying economics at university, but as inflation rises, questions around price elasticity also rise and come to the fore. And we've been reminding ourselves, going back and looking at some of the previous data, previous history, previous innovations, that sometimes that's the moment where really interesting things can happen, like the iPhone. What can happen in our own organizations and our own context over the coming period? Maybe we need to be more on the offensive rather than on the defensive. And finally, because we are researchers after all, there are some questions about our models. Many times we have a segmentation model that helps us understand our consumers or our customers or the population at large. And again, one of the questions I think we increasingly have as we've gone through the pandemic and now as we're exploring these polycrisis times is this question of whether the models that we've been using in the past are quite right as we look to understand and meet the needs of the consumer in the future. I'm not saying for a moment that you need to start again, but you may need to think about
whether that is something that what you might need to explore if you find that the models you've got now may not be the ones you need for the future. So that ends my quick tour of some of the things we've explored this year: the prevailing mood, worry, but also some stability, some of the things we learned over the last year, bits of recovery, hard to read, but certainly questions around population change, aging, and whether we are always targeting the populations who perhaps have the money and who may respond to our campaigns. And moving on from that, questions about whether we've got the right checklist in place to help us better understand the consumer. So I hope some of these opening thoughts are helpful to you. And I'll now hand back and leave the rest of the webinar to take shape. And it's been great to be with you today. Thank you very much. Gracias. Bueno, muchas gracias, Simon. La verdad que siempre muy interesante tener un poco esta visión global de lo que pasa en nuestro mundo movido en esos tiempos. Entonces, bueno, voy a hablar en español. Me voy a enfocar más en América Latina, tomando algunos puntos de la presentación de Simon. Creo que varios de ustedes están en estos momentos preparando sus budgets. La verdad que en Ipsos tenemos mucha información, que es la información de tendencias, información de percepción, información de opinión de los consumidores, de los ciudadanos. Y un poco la idea de este recalculando es tomar un poco diferentes puntos, diferentes informaciones que tomamos para proponerle un poco cómo vemos América Latina, el consumidor o el ciudadano América Latino en 2024. Entonces, más o menos, mi presentación va a tomar 20 minutos y el punto es este, ¿no? ¿Qué sabemos de Latinoamérica dentro de Ipsos? Para compartirle con ustedes, para ayudarlos a ver cómo pueden preparar y empezar a mirar su budget para el año que viene. Entonces, arrancamos por el contexto político. Bueno, como todos saben, el contexto político en América Latina es bastante movido. Lo que podemos ver durante los últimos años es que siempre cuando hay elecciones, sobre todo presidencial, el que estaba en posición no gana. Quiero decir que el que está en place tiene mucha dificultad de ganar y esto muestra de alguna forma la insatisfacción y el sentimiento antisistema político que vemos crecer en la región buscando cambios y a veces cambios radicales, como lo pudimos ver o como lo podremos ver en próximas elecciones. Pero por lo menos lo que vemos es cierta insatisfacción por el hecho justamente de la no reelección de la gran mayoría de los candidatos a las elecciones presidenciales. Si vamos en línea con esto, vemos también una baja del apoyo a la democracia. La frustración al final con el statu quo afecta de alguna forma la democracia. Y si miramos estos datos que vienen del Latinobarómetro, de más de, ¿cuánto tenemos? 30 años de historia ahí, vemos que durante los últimos años menos soporte a la democracia y esto se puede ver sobre todo en países que están fuera del cono sur de la región. Y entonces, en línea con esto, podemos suponer que la preocupación por la corrupción podría volver a subir en 2024. Acá que tienen es la pregunta ¿qué preocupan a los ciudadanos en América Latina? Es una pregunta que hacemos todos los meses en los 6 grandes países de América Latina y cada ciudadano puede contestar 3 elementos. Y entonces ahí tenemos bastante historia, por lo menos ahí tenemos 25 años de historia. Siempre vamos a mirar también el límite con el COVID, ¿no? El momento del COVID y el lockdown, digamos, de más o menos marzo, abril 2020 a mitad de 2021, con efecto del COVID y algunos lockdowns, que cambió mucho las curvas y las percepciones, como lo pudimos ver en la presentación de Simon. Entonces vemos que al momento del COVID, una caída muy significativa de la preocupación de los ciudadanos en América Latina por los efectos de la corrupción durante este momento, donde los gobiernos también ayudaron mucho a los ciudadanos y se notó en términos de preocupación. Pero durante los últimos meses vemos un incremento bastante significativo en algunos países, como puede ser Chile, de la preocupación por la corrupción. Y esto, dado el nivel de incertidumbre un poco político que estamos viendo en algunos países o algunos cambios bastante radicales que podemos conocer, podemos suponer que la percepción y la preocupación por la preocupación podría subir el año que viene y es hoy la segunda preocupación de los chilenos
como de los peruanos. También una especial latinoamericana es la baja confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones. Y ahí lo pueden ver en este gráfico comparando el mundo, que es 35 países, con América Latina, esos 6 países. Vemos que siempre la confianza en las instituciones es mucho más baja en América Latina versus el promedio global. Y como ejemplo podemos decir que solamente 23% de los ciudadanos en América Latina confían en la policía, contra 37% a nivel global, 19% en los jueces en América Latina contra 35% al nivel global, 14% solamente de los latinos confían en los gobernantes o servidor público contra 25% al nivel global y también la confianza todavía mucho más bajos en los políticos. Más allá del contexto político que describimos de forma relativamente corta, vamos al contexto social. A nivel del contexto social, como lo vimos también en la presentación de Simon, la especificidad latinoamericana es la preocupación de los ciudadanos por crímenes y violencia, ¿no? Acá tienen en este gráfico las principales preocupaciones. En azul es América Latina y en naranja es el mundo. Las grandes diferencias y la primera preocupación de los latinoamericanos al día de hoy, arriba de la inflación, si la inflación es la primera preocupación a nivel mundial, en América Latina es crímenes y violencia y de forma bastante significativa en términos de diferencia versus el promedio del mundo. Y entonces, ahora lo que preocupa un poco menos, y vamos a tocar o volver sobre este tema del cambio climático, el cambio climático acá aparece bajo como preocupación, ¿no? Si comparamos América Latina con el mundo. Esto no quiere decir para nada que los consumidores, los ciudadanos, no les importa, es que tienen otras preocupaciones que al final están más ligadas a su día a día, como el tema de crímenes y violencia, el tema de la inflación, el tema de la pobreza, el tema del desempleo o el tema de la corrupción, todos esos elementos que son bastante más importantes y preocupantes para los ciudadanos en la región versus el promedio mundial. Y podemos suponer también que esta preocupación por crímenes y violencia y la inseguridad de forma general es algo que debería seguir en 2024. Vimos que durante el momento del COVID, ¿no? Entre mitad de 2020 y mitad de 2021, la preocupación por la inseguridad bajó de forma significativa. Bueno, como todos éramos en lockdown o bastantes ciudades o países cerrados, esta preocupación bajó, pero está volviendo a subir durante los últimos meses y hoy es la primera preocupación en Chile, en México, en Perú y la segunda en Colombia, Brasil o Argentina. Y esa preocupación por la inseguridad, por la violencia y por el crimen, obviamente puede implicar comportamientos específicos de parte de los ciudadanos y de los consumidores, como salir menos, como tener más delivery y también como costos adicionales de seguridad. También, como todos lo sabemos, Latinoamérica es un tema, es una percepción de los consumidores, el tema de la violencia y la inseguridad, pero también es una realidad, ¿no? Latinoamérica representa solamente 9% de la población mundial, pero concentra una tercera parte de los homicidios. Ahí los ven sobre las curvas, ¿no? Esto es la tasa de homicidio intencional por 100.000 habitantes en las diferentes regiones del mundo y vemos claramente que América Central o América del Sur son muy por encima del promedio global y lideran, si podemos decir así, este ranking. También durante los últimos años hubo cambios significativos sobre acciones de algunos gobiernos en términos de violencia y de crímenes y de inseguridad en los diferentes países. Y por eso también ese tema está tomando un espacio mucho más importante en la agenda política. Y ahí en este gráfico vemos diferencias significativas entre los años 2022 versus los 6 años anteriores. Lo que estamos viviendo en Ecuador es un incremento muy significativo de la violencia y también nosotros tenemos una empresa en Ecuador y se nota en el día a día de forma clara. Al opuesto, El Salvador bajó mucho su nivel de violencia y eso también se traduce por las acciones que toma el presidente. Y la popularidad también del presidente de El Salvador es bastante notable. Es uno de los presidentes que es más, al día de hoy, con una popularidad más importante en la región. Y esto puede estar ligado a la baja de la violencia. También uno puede cuestionar otros puntos sobre ese tipo de política, pero de forma general, una violencia y una inseguridad bastante importante que está percibida por los consumidores y por los ciudadanos y que podría seguir creciendo en 2024. Y si vamos al último punto del contexto, el contexto económico,
Bueno, primero, si miramos un poco las grandes KPI en términos de inflación y en términos de GDP, después de en promedio 6% de inflación este año, si sacamos a Argentina con un estimado de 130%, en 2024 se espera una inflación bastante más moderada, ¿no? Alrededor de 4% en la región. También menos inflación es menos oportunidad de incrementar los precios y como sabemos, ¿no? Mucho del crecimiento de varias empresas, sobre todo de consumo masivo, viene del incremento de precio ligado a la inflación y no tanto de una mejora de los volúmenes. Y si miramos el crecimiento de GDP, ahí debería estar flat y sigue muy bajo, ¿no? Sabemos que el crecimiento es bastante importante en la región y deberíamos seguir en 2023 como en 2024 con un crecimiento bastante moderado. Entonces, esto también tiene impacto, obviamente, sobre el comportamiento de los consumidores. Entonces, la preocupación por la inflación, que fue el gran tema de este año, como lo mostró Simon, al nivel del mundo, al nivel de la TAM, aunque crímenes y violencia sigue más importante. La preocupación por la inflación está bajando, ¿no? Ahí la ven, la preocupación por la inflación en los 6 grandes países está bajando desde más o menos el mes de abril, por ahí, el final del Q1. La preocupación por la inflación baja de forma general y entonces la preocupación por la inflación también está bajando. Ahora podemos decir que debería seguir por estos niveles. Esperamos que la preocupación por la inflación no vuelve a esos niveles muy bajos como lo tenía pre-pandemia o durante la pandemia y debería seguir con todo una preocupación significativa a traquear durante el año 2024. Y la preocupación por la inflación debería seguir alta, ¿por qué? Porque al final cuando miramos los diferentes elementos que componen la inflación, vemos que el crecimiento de los alimentos, todo lo que es alimentos y bebida, crece mucho más que el promedio. Ahí tomo el ejemplo de Chile. En Chile la inflación al día de hoy está alrededor de 5 o 6%, pero si miramos dentro de ese índice de inflación, el incremento de los precios de los alimentos y bebidas es casi el doble del indicador promedio. Y ese tema de alimentación y bebidas representa una parte muy significativa de los gastos de los latinoamericanos, ¿no? Casi 30% en Perú, en México o en Brasil, y una parte todavía más importante de los hogares más humildes y vulnerables. Y entonces este impacto de los precios, aunque la inflación baja, pero la inflación de los alimentos y bebidas, que son cosas muy básicas, sobre todo por los hogares más humildes y vulnerables, sigue teniendo un impacto muy significativo y entonces un impacto significativo también sobre la pobreza. Ahí si tomamos dos datos, uno de la CEPAL, ¿no? Al final de 2022, la pobreza en la región se sitúa en 32%, lo que, bueno, 200 millones de personas, y eso todavía son 15 millones más de personas que antes de la pandemia. En una región donde tenemos bastante desigualdad, este incremento de la pobreza podría volver a hacer subir todas las tensiones sociales que podemos ver en la región. Y al día de hoy, hay encuestas que tenemos también, datos sobre la dificultad que la gente o los ciudadanos tienen para administrar sus finanzas en la región. Vemos con todo que casi hoy la mitad de los latinoamericanos tiene dificultad en administrar sus finanzas, quiere decir más o menos cerrar el fin de mes, y esto se nota particularmente en Chile y en Argentina. Y entonces la pobreza, la preocupación por la pobreza y la desigualdad podría volver a subir, ¿no? Durante el momento de la pandemia, sobre todo con los ayudos sociales que hubo en los diferentes países de la región. Vimos que la preocupación de los ciudadanos por la pobreza y la inigualdad social bajó de forma significativa, ¿no? Ahí, si miramos la pandemia a partir de febrero de 2020, la preocupación por la pobreza y la desigualdad bajó, pero durante los últimos meses empezamos a ver esta preocupación subir y podría volver y seguir a crecer. Y hoy es la primera preocupación, por ejemplo, de los brasileños. También sabemos ahí, para ilustrar de nuevo este punto con algunos data global o data de organismos internacionales, bueno, América Latina es la región más desigual del mundo, nos sacamos a África subsahariana y en promedio tenemos un poco más, casi un tercio de la población que vive debajo de la línea de pobreza con algunas especificidades en función de los países. Y entonces, ligado a este contexto de inflación, de recursos que pueden crecer menos que los precios,
el contexto de GDP, que va a crecer muy poco, también lo que observamos es una preocupación que vuelve a crecer por el desempleo. La preocupación por el desempleo es hoy la primera preocupación de los colombianos. Tiene tendencia a subir durante los últimos meses y si seguimos con crecimiento bajo, podemos estimar que la preocupación por el desempleo es algo que podría subir en 2024. También cuando miramos el desempleo, para también poner otro indicador duro, hay que considerar la tasa de empleo entre empleo formal, empleo informal. En la región tenemos una tasa de empleo informal bastante elevado y acá pueden ver que casi la mitad de los empleos, si sacamos a Chile de la lista de los 6 países, casi la mitad de los empleos son empleos informal. Obviamente esto tiene un impacto también significativo sobre el nivel de vida de la gente y su poder de consumo. Y también dentro del GDP, ¿no? Vimos que esperamos un crecimiento bastante moderado, alrededor de 2% para el año que viene, parecido a este año. Y dentro del crecimiento hay el indicador de consumo, ¿no? El consumo, que es parte del crecimiento. Y ahí, dado el contexto, podríamos ver una participación menos del consumo al crecimiento, quiere decir una bajada del consumo de forma general en 2024 en la región. Y entonces el impacto con todo podría ser bastante diferente por país. Ahí traqueamos todos los meses lo que llamamos el Consumer Confidence Index, que es decir, la confianza de los ciudadanos y de los consumidores en base a lo que viene. Realmente más alto es el Consumer Confidence Index, más o mejor se mantiene el consumo. Y ahí vemos que tenemos 3 clústeres de país al final. Bueno, sobre todo, sí, 3 clústeres de países, creo que podemos decir. México-Brasil, con una confianza de los consumidores hacia el futuro bastante bueno, y entonces podemos esperar que se mantenga mejor el consumo en 2024 en esos 2 países, que son Brasil y México. Ahora podríamos tener un impacto del contexto y un decrecimiento del consumo más significativo en 2024 en 2 países, en Perú y en Chile, que tienen niveles bajo o más bajo que el año pasado, bueno, en Perú, en Colombia, en Chile y en Argentina. Y entonces ahí los consumidores tienen una visión bastante pesimista de lo que viene y entonces podrían bajar su consumo en los próximos meses y en 2024. Ahora bien, en este contexto nos vimos la parte un poco política, el contexto social, el contexto económico. En este contexto, ¿qué pueden hacer las marcas? Y ahí, en base también a diferentes informaciones que tenemos, tomando diferentes estudios, que sean estudios de tendencia, estudios de preocupación que vimos, estudios de confianza, estudios de percepción, estudios de expectativas hacia las marcas o hacia las empresas, intentamos generar al final 10 learning para 2024. Entonces voy a tener 10 slides ahí y concluir un poco esta intervención. Entonces, el primer punto, dado el contexto, que no va a ser fácil para 2024, para los consumidores y los ciudadanos en la región, es relevante ser empático proponiendo el precio justo, ¿no? Los efectos de la crisis del costo de la vida incrementó la desigualdad, como lo vimos, creando una capa aún mayor de la sociedad que es vulnerable, esos 15 millones que hablan la CEPAL. Los consumidores son cada vez más sensibles al precio y esperan acciones significativas de parte de las empresas. Y entonces ahí, ¿qué se puede hacer? Y varias empresas lo están haciendo, ofrecer opciones más asequibles, programas de fidelización atractivos, recompensas personalizadas, descuentos exclusivos. Y ahí hay varios de los minoristas que ya pusieron incentivos y precios garantizados para garantizar el valor al final para los consumidores. 2 ejemplos acá que son más internacionales que la TAM. Pero, por ejemplo, podríamos encontrar muchos ejemplos también en la región. El minorista francés, Carrefour, que todos conocen, que está en algunos países de la región. En Europa, por ejemplo, congeló los precios de 100 productos esenciales de marca propia durante 100 días. O también hizo una selección de 100 productos a 2 euros, o 100 productos cotidianos o 100 productos con etiqueta saludable. Otro, nada que ver, en Asia, esta vez, es un Minden, ¿no? Que es una app en Singapur, que lanzó para los consumidores la oportunidad de tener recompensas de sus compras diarias y ahí se aliaron con un banco y al final los dos ofrecen ganar y acumular recompensas con un ritmo mucho más rápido utilizando este banco y utilizando esa aplicación.
Entonces, eso era la primera de las 10. La segunda, innovar. La innovación, y ahí trabajamos bastante, tenemos varias informaciones, como lo pudo presentar Simon sobre el tema de la innovación. La innovación la vemos como algo que es más importante que nunca, puede ser, o más relevante que nunca en el contexto inflacionario. Ahora, obviamente, los beneficios para los consumidores tienen que ser claros y reconocidos por ellos. Esas innovaciones tienen que aportar diferencia y uniqueness. Los beneficios y el precio tienen que estar justificados. Realmente vemos que en tiempo de alta inflación, las que más sufren son las marcas mainstream. Al contrario, las marcas premium siguen teniendo buenas oportunidades y la premiumización tiene que seguir, ¿no? En el contexto de alta inflación para balancear justamente la rentabilidad de los portfolios. Y este punto que es importante que sea percibido, ¿no? Cuando hay cambios, por ejemplo, cuando el precio sube, cuando tiene que haber algunas mejoras, y esas mejoras tienen que estar percibidas por los consumidores. Punto 3, entiendo el contexto. También Simón habló ahí del contexto, no puso la parte izquierda en inglés, que ya lo vieron en su presentación. El contexto determina 52% de la selección de las marcas. Y la verdad que el contexto es algo cada vez más importante y es relevante pensar en el contexto de uso, de consumo de sus marcas. Ahí pusimos un ejemplo y vemos claramente que la gente, en función del contexto el cual son, eligen diferentes canales o diferentes tipos de emisión en la televisión, por ejemplo, diferentes canales, ¿no? Entonces creo que el contexto determina 52%, 51% de la elección de la marca y posicionar las marcas o los productos en función de contexto particular es algo que tiene todo el sentido para 2024. Punto 4, ser honesto y transparente. Todo el tema de ESG, seguro que en América Latina no es una preocupación mayor por los consumidores que tienen temas ahí de criminalidad de evidencia, temas de precios, temas de, de desempleo, temas de pobreza y desigualdad, pero es un must, ¿no? Al final, si la confianza en las instituciones realmente baja, los consumidores y los ciudadanos esperan que las marcas toman un rol de líder en esos puntos y que así es un must, que decir que no hay tantos beneficios de hacerlo, pero sí el que no lo hace puede estar penalizado. Y entonces los consumidores están exigiendo transparencia y responsabilidad sobre los valores corporativos, el trato a los trabajadores, las prácticas de diversidad e inclusión. Y ahí, por ejemplo, dos casos, ¿no? Uno, bueno, está ahí en nuestra región, Mercado Libre, que lanzó en Brasil Meu Corpo, Meu Estilo. Bueno, perdónenme por mi acento portugués, Mi Cuerpo, Mi Estilo, que fue donde los espectadores al final podían elegir, cuando veían modelos, eligieron el modelo que les parecía o que estaba más cerca de ellos y podían simular la ropa en base a una persona que tenía la misma fisonomía que ellos para ver al final cómo le daba. Y el objetivo de la campaña, obviamente, era promover la inclusión y la confianza en la apariencia física. Y otro ejemplo, esto es un minorista en Holanda, que justamente propuso a todos sus consumidores de hacer preguntas sobre cómo eran producidos sus productos y las etiquetas y con quién y cómo y con qué materia para justamente aumentar la transparencia en lo que es. Y este dato que me parece importante, 80% de los ciudadanos y consumidores creen que es posible que una marca apoye buenas cosas y gane dinero al mismo tiempo. Quiero decir que no es que esto es en contra de la rentabilidad, va con la rentabilidad, ¿no? Es un must que se puede tener, que se tiene que tener y que tiene que ir juntos con la rentabilidad. No es una cuestión de penalizar la rentabilidad, sino de hacer cosas de forma honesta y transparente. Punto 5, todo lo que es tomar acciones en favor del medio ambiente. Ahí también lo puse, ¿no? Aunque los latinoamericanos tienen otras preocupaciones, esperan que las marcas tomen acción a favor del medio ambiente. Al final, si la preocupación por el medio ambiente viene bajo, ¿no? Como lo vimos antes, ahora si pedimos una evaluación en valor absoluta, no tanto solamente decirme las tres nada más, sino el nivel de preocupación por el medio ambiente es bastante alto en América Latina, ¿no? Sino que hay otras preocupaciones de los ciudadanos
Entonces, no se pueden tanto preocupar o actuar contra el medio ambiente porque tienen otras preocupaciones de nuevo, pero sí están esperando que las marcas y las empresas toman este punto y lo consideran en sus acciones, ¿no? Hay dos ejemplos, bueno, Walmart con las las bolsas de plástico y también, eso es en Estados Unidos, me pareció interesante. Al final, todo el tema de la ropa, ¿no? Cuando se compra la ropa con mucha anticipación, obviamente hay stock y después no se vende todo y se tira cosas. Ahí esta empresa, al final uno pide y después la empresa lo produce para entregárselo y entonces se produce solamente lo que se demanda y entonces no hay pérdidas, ¿no? Y está funcionando bastante bien. Punto 6, tomar ventajas de la revolución del comercio social, particularmente TikTok, que está revolucionando las relaciones con los consumidores. Esto lo vemos también de forma muy significativa en América Latina, hasta Amazon, ¿no? que agregó una página de productos llamados Los Últimos en hacerse viral en TikTok, ¿no? TikTok Made Me Buy It. Y entonces ahí vemos también que cada vez las marcas están comunicando con los consumidores utilizando TikTok. Dos ejemplos. Benefit Cosmetics, ¿no? Es una empresa que vende cosmético, que propuso su nueva colección en España exclusivamente en TikTok al principio. O también otro negocio en Inglaterra que ofrece una sección interactiva con productos populares en TikTok, influenciado justamente por esa tendencia de TikTok Made Me Buy It. Punto 7, personalizar su comunicación. Eso también es algo que nos sorprendió un poco cuando hicimos el estudio de tendencias. 45% creen que la gente se preocupa demasiado por su privacidad en Internet y no les preocupa lo que las empresas o el gobierno saben sobre ellos. Y 81% creen que es inevitable que perdamos algo de intimidad en el futuro debido a lo que pueden hacer las nuevas tecnologías. Entonces, realmente hay la percepción que todo el mundo está muy, pero muy preocupado por sus datos personales que pueden ser usados por las empresas. Vemos que sí, hay una parte que lo declara, pero otra parte no está tan preocupado por esto. Y de todas formas, como ahora todas las empresas pueden interactuar directamente con sus consumidores a través de comunicación personalizada, es importante encontrar justamente el justo equilibrio entre personalización y preocupación por la privacidad. Pero de forma general vemos que los consumidores, los ciudadanos, no aparecen tan preocupados como se podía esperar. Y entonces hasta vemos, bueno, esto es en Estados Unidos, ¿no? Unbounce, que es una nueva aplicación que permite a los usuarios beneficiarse de la venta de sus datos personales de compra anonimizados a los bancos. Quiero decir que se puede utilizar y funciona bastante bien. Quiero decir que esa duda o esta preocupación por utilizar los datos privados no es tan importante que uno lo pueda pensar y entonces es algo que obviamente se puede utilizar. Punto 8, aprovechar la nostalgia por el pasado que está creciendo, el mundo que está cambiando. Simon hablaba de policrisis. Entonces, la vuelta a la nostalgia, ¿no? En América Latina, 60% de los ciudadanos o de los consumidores nos dicen que me gustaría que mi país fuera como solía ser, ¿no? Y es algo que está subiendo, como lo ven en el gráfico, durante los últimos años. Y la verdad que muchas marcas o empresas ya están aprovechando, entre comillas, esto, como lo puede ser Bimbo, lo que está invirtiendo en la marca Ana María y ampliando su portfolio para capturar estos valores de la nostalgia y sobre todo de los años 80. Hay muchas marcas que están utilizando la nostalgia de los años 80 en su packaging, en su producto, en su comunicación. Y esto es algo que puede tener mucho sentido para 2024 también. Tomar en cuenta las especificidades generacionales. Ahí también es algo que trabajamos bastante, todo el tema de la especificidad generacional y sobre todo el tema de la generación Z, ¿no? Ahí hicimos una pregunta a los ciudadanos en los 36 países sobre si se declaraban LGBT, ¿no? O LGBT+, en los diferentes países. A la izquierda ven los países y a la derecha ven el efecto o de gender, ¿no? Hombre y mujer, o el efecto de generación. Y es bastante significativo. A mí me sorprendió un poco este número. Casi uno sobre 5 de la generación Z se declara LGBT+. Es bastante significativo. Es el doble de los millennials y ni hablamos de los boomers. Quiero decir que es algo que está realmente cambiando la sociedad de alguna forma. Y hablando de este efecto de generación, también el efecto de edad, ¿no? Y ahí también datos duros.
Si ven Brasil y México, bueno, en Brasil en 1973 teníamos 100 millones de habitantes, 3% de más de 65 años. Hoy, el día de hoy, 216 millones, 10% de más de 65. Y en 2073, la misma cantidad de gente, de cantidad de habitantes, 215 millones de habitantes en 50 años en Brasil, pero un tercio de más de 65 años. Y al final esa tendencia es bastante similar en México y el envejecimiento de la población en América Latina al final va a pasar en una generación lo que tardó más de 2 o 3 generaciones en Europa. Quiere decir que el envejecimiento de la población en América Latina va a ser mucho más rápido de lo que fue, por ejemplo, en Europa, y vamos a tener no más consumidor, porque la cantidad va a estar bastante flat, pero sí mucho más senior de 65 y plus. Y el último punto, todo el tema de Artificial Intelligence, esto es algo que va seguro a revolucionar nuestro cotidiano, pero también la forma en la cual los consumidores se relacionan con las marcas en los próximos años, para no decir meses. Y ahí vemos bastante abertura de los latinoamericanos a todo lo que es Artificial Intelligence, ¿no? Si le preguntamos en qué medida dirías que el Artificial Intelligence me emociona, vemos que América Latina está bastante alto, que sí, y generalmente los latinos son bastante abiertos a la innovación y sobre todo a la tecnología, y es algo que se podría implementar de forma bastante rápida y estoy seguro que en 2024 vamos a ver los primeros efectos de la Artificial Intelligence en nuestra sociedad de forma general. Y entonces, para concluir, en un entorno inflacionario donde la preocupación por la violencia y el crimen forma parte del contexto, las marcas en América Latina pueden adoptar múltiples enfoques para seguir construyendo valor. 4 puntos. 1, tema de la inflación, incremento de precio. Sí, obviamente se puede considerar la eficiencia de los procesos para reducir los costos de producción, pero además hay que pensar en desarrollar programas de lealtad y ofertas para aliviar el efecto que el aumento de los precios tiene en los consumidores. Es este aspecto de empatía. Yo creo que la empatía va a ser algo bastante importante, que también lo puse en el punto 2. Comunicación de valor. Las marcas pueden esforzarse más en comunicar sus valores y su misión. En tiempos difíciles, los consumidores pueden ser más atraídos hacia marcas que demuestran empatía y resiliencia. Es decir, la proximidad del consumidor, el entendimiento del consumidor, de sus dificultades, de sus temas, va a ser bastante relevante para 2024. Compromiso con la comunidad. Las marcas también pueden desempeñar un papel más activo en seguridad y bienestar de la comunidad, afinando su estrategia de ESG. De nuevo, esto es un must. No es algo que pensamos puede permitir vender más caro, pero sí, si uno no lo tiene, está perdiendo un poco el momento, perdiendo el tren, y es algo que está valorizado por los consumidores cada vez más. Y ahí apoyarse en el contexto de uso específico de sus productos. Vemos que las ocasiones y el contexto es algo que es bastante importante. Permanecer conectados a la realidad cambiante que plantea Artificial Intelligence. Todavía creo que es difícil de predecir el impacto, pero cada mes, cada semana vamos a ver cosas nuevas en relación con esto. Y entonces está preparado como la consideración de los efectos generacionales que van a impactar el perfil de los consumidores como su forma de relacionarse con las marcas. Entonces, bueno, es un poco un overview en 2 partes. Una primera un poco más general sobre el contexto, pero que el contexto político, social, económico es bastante importante entender. Obviamente no fue una presentación exhaustiva sobre esos puntos, sino algunos elementos claves. Y después, cómo esto puede impactar el comportamiento del consumidor y del ciudadano en 2024. De nuevo, espero que esto le pudo ayudar a preparar su budget 2024, que sin duda va a ser un año interesante en América Latina. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Christophe. Sin duda, temas interesantísimos y que nos da mucho para discutir. Y yo quería tomar unos minutos adicionales para hacer un doble clic en México, porque creo que hay algunos temas coyunturales y de contexto importantes que nos pueden dar y enriquecer un poco más el panorama, ¿no? Sin duda, de lo que nos decía Simon de esta adaptación a una policrisis y este sistema roto del que habla Jean-Christophe en la sección de Latinoamérica, tiene unos contextos un poco distintos en México y déjenme explicarles y contarles un poco más. Lo primero es que estamos partiendo de escenarios
sumamente similares. De hecho, si vemos la inflación ya se controló en muchos de los países de Latinoamérica, por supuesto, exceptuando a Argentina. Y la expectativa de crecimiento que estamos viendo para el 2024 también es muy similar en los demás países. De hecho, si algo veíamos con lo que nos mostró Jean-Christophe es que se compartían muchos de estos valores y se parece más Latinoamérica al resto del mundo. Pero cuando empezamos a poner un poco más de atención entre lo que estamos viendo en Latinoamérica, hemos visto que consistentemente México está un poco más, digamos, optimista en el sentido de las distintas variables. Y esto no significa que estas variables apremiantes o problemas que veíamos que se presentaban en Latinoamérica no existan. Sin embargo, la visión de México es un poco más optimista y la vemos aquí en el índice de confianza del consumidor, prácticamente en los niveles más altos junto con Brasil. Pero entonces, bueno, quería compartir una serie de gráficas. Tuve una reunión y una plática muy interesante con MC Asesores, donde nosotros también compartíamos con ellos parte de la información que tenemos sobre este ambiente político, social. Y quise rescatar algunas cosas que ayudan a entender esta coyuntura y contexto especial del que estamos hablando. El primer punto es que parece haber una visión más pesimista de la que realmente acaba siendo la realidad. Y como ejemplo está esto de cómo los distintos jugadores financieros tenían una estimación de crecimiento para México a inicios del 2023 y conforme avanzó el año, todas las provisiones se mejoraron viendo ya los resultados y lo que estaba pasando en la economía. El segundo punto y el tema coyuntural más importante y que va a ser en los próximos 5 años es el nearshoring para México. Estos conceptos que vamos a seguir escuchando mucho entre el on, near u offshoring se vuelven importantes a raíz de que después de la pandemia y las diferencias económicas que han salido entre Estados Unidos y China han reconfigurado las cadenas productivas globales y eso sin duda está siendo una oportunidad importante para México, aún para algunos países europeos que están más cerca del sourcing que se hace directamente de Asia. Ahora, ¿por qué particularmente México tiene un panorama positivo ante este nearshoring? Primero, porque somos un país que tenemos una apertura comercial casi completa. Hay 14 tratados de libre comercio con más de 50 países. 2, tenemos una población joven que puede ahora sí que ayudar en todo lo que se va a necesitar en mano de obra calificada. Y al mismo tiempo ofrecemos mucho mejores costos de lo que se ven en el sourcing del cual venía Estados Unidos. De hecho, aquí esta comparativa que nos comparte NSC es que en marzo del 2022 llevar este contenedor de China a Estados Unidos tenía un precio de $16,000, mientras que hacerlo de México a Estados Unidos era $800. Vean el impacto que esto significa cuando hablamos de esta reconfiguración de cadenas productivas, ¿no? Y si seguimos, de hecho, no es, digamos, sorpresa que cuando vemos estos datos de Bloomberg, donde se identificaba dentro de Estados Unidos cómo estaba el sourcing en el 2022 y en el mismo periodo del 2023, vemos que ya México rebasó a China y a Canadá específicamente por esto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo? Que el nearshoring ya lo estamos empezando a ver. De hecho, las exportaciones en México que estamos viendo ahorita son las más altas históricas. La inversión extranjera directa es la más alta histórica. De hecho, si aún descontamos la inversión que entra por la adquisición de compañías mexicanas, como lo estamos viendo en el 2013 o en el 2022 de estas compañías mexicanas, comparen la gráfica que se tiene de color verde oscuro, y entonces el incremento en la inversión extranjera directa es significativa aún por encima de los niveles fuera de estas adquisiciones del 2022 y la máxima histórica.
A mí este dato además me pareció brutal y por eso también quería compararlo con ustedes. NSC nos compartía que en Monterrey esta absorción industrial, es decir, el número de metros cuadrados disponibles para poner algún tipo de iniciativa industrial, pasó con una tasa de absorción de 350,000 metros cuadrados en el 2019 a más de 1.200.000 metros cuadrados en lo que va en el 2023, y esa tasa de vacancia realmente ya está menos del 2%. Entonces, vean esto, lo que estamos viendo en las noticias ya no es un tema que va a pasar, y por eso estamos hablando de un tema coyuntural sumamente ventajoso para México. Y si a esto le sumamos que el premio a la inversión es sumamente atractiva el día de hoy en México, porque la tasa de interés está al 11%, la inflación controlándose abajo del 4%, hay pocos lugares en el mundo donde se esté premiando con una tasa real estimada del 7.5%, es decir, agarrar la tasa de interés y se le resta la inflación. Hay pocos lugares en el mundo donde se estén logrando esto. Y si bien la inflación ha estado cediendo de manera significativa, todavía un poco menos de lo que está pasando con la subyacente, que era lo que mencionaba Jean-Christophe, cómo esto sí impacta principalmente en alimentos y bebidas. En realidad lo que estamos viendo es que aún las condiciones económicas se están dando. De hecho, si comparamos a México con el porcentaje de deuda que tiene sobre el Producto Interno Bruto, hemos visto que ahora México también, no sé si por las razones correctas, pero estamos viendo que México está en una situación mucho más positiva que hasta vean economías mucho más desarrolladas por la deuda que saliendo después, por la deuda que se originó a raíz de la pandemia. Cuando muchos de estos países industrializados decidieron dar apoyos a salarios y a empresas, en México y en Latinoamérica no se dieron este tipo de apoyos de la misma manera, y México particularmente en ese momento no dio estos apoyos, pero lo que estamos viendo ahora es un tema mucho más positivo cuando se identifica el nivel de endeudamiento de los gobiernos en ese sentido. Y si cerramos con que el contexto político, Jean-Christophe nos hablaba de este sistema roto, y cada vez que esto sucede hay un cambio en el entorno político, ¿no? Un poco, bueno, estamos viendo estas también sorpresas, cómo se va la segunda vuelta en Argentina, pero el caso es que en México parecería que este cambio político ya se dio en el 2018 y el mercado ya ha descontado este cambio. Pero entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo el día de hoy? ¿Por qué me interesaba tener estos minutos adicionales con ustedes? Es porque a pesar de que muchos de estos indicadores muestran condiciones apremiantes y sin duda temas que tenemos que seguir trabajando y mejorando en Latinoamérica, México hoy presenta una de las mejores opciones sin duda en Latinoamérica, y diría hasta que muchos otros países, por estos temas contextuales y coyunturales. Uno, el económico. Decíamos al inicio, a pesar de que partimos con pronósticos muy similares de crecimiento económico, las condiciones contextuales y esta coyuntura del nearshoring sin duda ponen mucho mejores perspectivas en México de cualquier otro país de lo que estábamos viendo de Latinoamérica. El segundo punto es que en términos sociales, las preocupaciones son similares a los demás países, y sí existen estas condiciones apremiantes, pero también vemos en México uno de los componentes sociales mucho más estables de la región. El tercer tema, el político. Estamos viendo mucha polarización, tenemos año de elecciones en el 2024 y va a haber mucho ruido, pero en realidad el mercado ya está habituado a esta nueva corriente que llegó hace 6 años, y los mismos mercados han descontado este cambio y hasta tal vez el golpeteo político, que ahora, con lo que vimos también desde la Corte, no hemos visto ningún tipo de sobresalto en las condiciones o en la inversión extranjera directa. Y por último, las expectativas de las personas
personas, de lo que hablamos todos los días con los consumidores y queremos que las marcas crezcan. Estamos viendo que México tiene esta perspectiva más positiva que el resto de Latinoamérica y de hecho, cuando comparamos en varias de estas variables en el Global Monitor, vemos en México también a una sociedad mucho más positiva que lo vemos en varios de estos lugares cuando lo hacemos de manera comparativa. Entonces, bueno, sin duda hoy temas contextuales, coyunturales muy positivos y espero que les haya servido estos 3 puntos de vista distintos. Sin duda podríamos seguirnos discutiendo mucho más el día de hoy, da para discutir, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Quiero darles las gracias a todos por haberse unido con nosotros el día de hoy y los esperamos en el próximo Recalculando. Muy buen día y muchas gracias a todos.